Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, damos un video de presentación, un poco de contarles un poquito lo que vamos a estar trabajando en este capítulo. Básicamente vamos a empezar ya la segunda parte de la materia, y en esto lo que vamos a estar trabajando es ya aplicando a los tres grupos de familia o las tres familias de objetos de instrumentos de inversión. Hablamos de renta fija, renta variable y de derivados, criterios y herramientas para analizarlos, ¿sí? En la primera parte ustedes estuvieron revisando conceptos teóricos en cuanto de criterios de evaluación, metodologías y un poco de teorías, y ahora vamos a tratar de empezar a trabajar ya con un instrumento en particular, como puede ser en este caso particular. Vamos a trabajar con los activos de renta fija. ¿Qué son los activos de renta fija? Bueno, los activos de renta fija, los activos financieros de renta fija, como su nombre lo indica, son activos financieros, se representan derechos sobre activos reales, y con la característica de que la renta que generen se puede estimar y fijar en el tiempo. Y ahí viene el concepto de que cuando hablamos de renta fija, a lo primero que nos va a venir a la cabeza va a ser un préstamo. ¿Y esto es por qué? Porque si uno analiza cuando hace un préstamo, básicamente lo que uno va a estar enfocándose en dos elementos. Primero es cómo me van a devolver el capital que he prestado, el nocional, el nominal. Y por otro lado, cuál es la retribución que voy a estar teniendo por tener ese dinero, habérselo prestado y habérselo asignado a otra empresa o a otro individuo y no haberlo consumido yo, y por lo tanto voy a estar exigiendo una retribución o una tasa de interés. Básicamente esos son los dos conceptos, los dos flujos que van a estar conformando esta renta que decimos que vamos a estar construyendo, y por lo tanto es donde empezamos a trabajar. Entonces, a la hora de empezar a pensar en activos de renta fija, lo primero que vamos a tener que ver son las características que tienen estos, o cuáles son las características básicas que tienen estos instrumentos. Cuando decimos un préstamo, básicamente estamos hablando de un bono, que el bono que sería el instrumento legal o el vehículo mediante el cual se tangibilizan todas las condiciones del préstamo. ¿Sí? Los bonos pueden ser a empresas, los bonos pueden ser a estados. En el caso argentino hay una diferenciación de denominación, y cuando es a empresas se llaman obligaciones negociables, y cuando es a estados, esos generalmente son títulos públicos. Entonces, ¿qué características son las primordiales a la hora de analizar un instrumento de renta fija? Lo que vamos a tener primero que determinar va a ser, en primer lugar, cuál es el valor nominal, ¿sí? Entonces, las características que a nosotros nos van a estar interesando. Y básicamente porque nos van a servir para poder construir nuestro flujo, que es el elemento en el cual nosotros empezamos a analizar el instrumento. Va a ser, en primer lugar, nos va a interesar poder determinar el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Básicamente es ese valor nocional o ese valor teórico sobre el cual se hacen todos los cálculos. Es un valor teórico, no quiere decir que represente el precio, no es el precio, sino es un valor teórico sobre el cual se hacen los cálculos. Generalmente son en deuda norteamericana, suelen ser de $1000, en Argentina hablamos de 100, depende, ¿sí? Luego tenemos la tasa cupón. ¿Qué es la tasa cupón? La tasa cupón básicamente entonces es esa tasa de interés que esperamos tener de retribución por haber prestado ese dinero, y sobre el cual vamos a hacer las retribuciones de interés. Luego vamos a tener el vencimiento, o sea, que es el tiempo que va a durar la vida de este bono, y la amortización. ¿Qué es la amortización? La amortización es la forma en la cual se devuelve el capital, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo tengo una línea de tiempo, supongamos que este es un préstamo que va de 0, 1, 2,
3 periodos. Al hablar de un bono o al hablar de un instrumento de renta fija, yo voy a tener que poder construir dos elementos. Por un lado voy a estar construyendo el flujo, podríamos hablar de un flujo de devolución del capital. Y por otro lado vamos a tener un flujo producto de los intereses. Entonces supongamos que este bono va a pagar, vamos a tener, entonces el flujo de capital va a depender de qué. Primero del periodo de amortización o la forma en cual se amortice sobre el valor nominal. O sea, si el valor nominal supongamos que es de 100 y se va a devolver todo hacia el final, la amortización es al vencimiento, vamos a tener entonces que vamos a tener aquí un flujo en el periodo 3 de 100. Y por otro lado, si vamos a estar hablando de intereses, y los intereses es el flujo de interés que nos va a interesar, vamos a tener una tasa cupón, supongamos que nuestra tasa cupón es del 5% anual, entonces va a ser todos los años, y si pago al vencimiento, vamos a tener todos los años que se va a estar pagando con una periodicidad de 5. ¿Por qué? No, pero un valor nominal de 5 por periodo. ¿Por qué? Porque se va a hacer igual a ¿qué? A el valor nominal por la tasa cupón. Es decir, 5% de 100 sería 5, 5 y 5. Por lo tanto, de esta manera hemos construido un flujo, y este es el flujo fijo que va a tener este bono y sobre el cual nosotros vamos a estar analizando este instrumento de renta fija. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que, además de las características de los bonos, nosotros vamos a ver que podemos tener distintos tipos de bonos, ¿sí? Por sus características particulares. Y en este concepto, entonces, lo que nos va a estar interesando a nosotros estar trabajando, básicamente es que vamos a tener bonos con distintas características. Por ejemplo, uno de los bonos que vamos a tener, una característica de bonos que se tiene, son aquellos bonos que se pagan todo al vencimiento y no pagan intereses. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellos bonos, generalmente son bonos que se utilizan para capital de trabajo, son bonos que no pagan intereses, sino que se venden a un precio menor del valor nominal, y cuando llega el vencimiento se paga su valor nominal, ¿sí? Y no tienen flujos de interés. Estos bonos son lo que se llaman bonos cupón cero, en contraposición a este bono que sí estuvimos detallando aquí, que es un bono el cual sí estaría pagando, este bono en particular, sí estaría pagando un capital y unos intereses, que serían en definitiva los bonos amortizables. Entonces, esa es una primera distinción que tenemos grande, se podría decir, o tres grandes divisiones, y hay un tercero, que son los bonos perpetuos, que son aquellos que solo pagan intereses y nunca devuelven el capital, que pagan intereses durante toda la vida. O sea, básicamente, entonces, como una primera gran diferenciación o tres grupos generales de bonos, vamos a tener los bonos cupón cero, vamos a tener bonos amortizables, y vamos a tener bonos perpetuos, los cuales van a tener distintas formas de evaluación, pero el concepto siempre es el mismo. Lo que nos va a interesar siempre a nosotros es determinar cuál es el flujo, si genera el flujo de capital y el flujo de intereses, se suma y se genera un flujo total, y si solo es de capital o si solo de intereses, se construye. A partir de eso tenemos unas primeras características de cómo funciona la evaluación de un bono.